esta es una iniciativa del Departamento de Medicina Interna y el Departamento de Patología con una aproximación un poquito inusual con respecto a lo que habitualmente trabajamos como CPC, ¿no? Recuerden que la característica de la correlación clínico-patológica es que hacemos un enfoque académico y terapéutico acerca de un paciente que haya fallecido y en quien tenemos la necropsia completa. Esta es una aproximación diferente en la cual el paciente o lo que vamos a analizar es a partir de los resultados de un análisis histológico de una paciente que está aún viva y entonces es lo que hemos denominado como un CPC con paciente o con una situación de paciente no cadavérico. Entonces, adelante, Yair. Muchas gracias a todos los participantes y bienvenidos. Ok, bueno, buenos días, mi nombre es Jair Palacio, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y les doy la bienvenida a esta actividad, como ya nos explicó el doctor, el CPC en paciente no cadavérico. Este es el caso de una mujer con una masa pleural y con un curso de hipoglucemia recurrente. Antes de empezar pues la actividad, quiero darle las gracias al doctor Juan Guillermo Gamboa, al doctor Román y al doctor Fabián Jaimes, que fueron los asesores para esta actividad. Entonces vamos a hacer la presentación del caso clínico, cuáles son los problemas clínicos que identificamos en la paciente, hacemos un enfoque y finalmente las conclusiones del caso. Entonces, esta es una mujer de 70 años, 4 hijos, vive en la ciudad de Medellín, vive con 2 de ellas, independiente para su ABC básico, residente en Barrio Manrique, religión católica y escolaridad secundaria incompleta. Esta mujer consultó en el mes de marzo inicialmente por un cuadro más o menos de 4 o 5 meses de evolución. Había sido remitida inicialmente de la clínica al Sagrado Corazón por un motivo de consulta bien particular, y es que la paciente decía que se le bajaba el azúcar, comentaba que tenía un cuadro de 5 meses de evolución de episodios de hipoglucemia sintomática. Se había confirmado mediante el glucómetro de una vecina con una frecuencia de un episodio cada 15 días, pero hace 2 meses venía presentando episodios más frecuentes, un episodio casi todos los días en la última semana. En cuanto a los antecedentes, una paciente hipertensa, tenía dislipidemia, un trastorno depresivo, un trastorno adaptativo asociado a la muerte de un hijo, quirúrgicos, tubectomía, amigdalectomía, safenectomía, osteosíntesis de radio en 2018, alérgica al tramadol, y en los farmacológicos, el manejo antihipertensivo y algunos otros medicamentos como era la esopiclona, el ginkgo biloba, bedoyecta y vitaminas, negada el consumo de alcohol o tabaco. Entonces, esta paciente, como les comenté, había consultado inicialmente a la clínica del Sagrado Corazón. Cuando ella consulta ya venía en seguimiento por endocrinología, y estos eran los estudios que le habían realizado por esos episodios de hipoglucemia que ella manifestaba. Entonces tenía una resonancia de silla turca, inicialmente con una lesión celular de 2.2 milímetros, una ecografía abdominal que era normal, unos estudios donde se evaluaba un posible hipopituitarismo con cortisol normal, FSH normal, LH normal, una insulina inicialmente basal con un valor bajo, prolactina pues normal, ACTH normal. Tenía también una resonancia magnética con una lesión de 2.6 milímetros hiperintensa que no era, pues no se consideró significativa, ecocardiograma y un ecoduplex que también estaban normales. Todo esto previo a su consulta inicial en el Sagrado Corazón. Ella había consultado entonces por un cuadro cuyas características clínicas eran debilidad, diaforesis, decaimiento. La paciente se desorientaba y los síntomas tenían un predominio matutino. Cuando ella ingresa a la clínica el Sagrado Corazón, entonces estos son los estudios que le realizaron. Tenía un perfil bioquímico en general que era normal. La única alteración que tenía era un cloro de 110 miliequivalentes. De resto no había nada más pues que nos llamara la atención en esta paciente. Pero el médico general, dentro de los estudios que le realiza a la paciente por esos episodios de hipoglucemia, le realiza una radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax lo que se describe es que hay una lesión posterobasal izquierda que comprime el lóbulo inferior izquierdo,
causando un fenómeno atelectásico y tiene el signo de la mujer embarazada, sugiriendo que es una lesión de origen pleural. Entonces, al ingreso por las manifestaciones clínicas, importante aquí resaltar que durante la evaluación que le había hecho endocrinología previa al ingreso, habían definido el estudio de la hipoglucemia de forma intrahospitalaria, que es lo que había motivado que esta paciente ingresara al hospital con la intención de que se le realizara un test de ayuno. En los estudios iniciales que se le practicaron, se le tomó una glucometría, la glucometría de un valor de 50 y se le inició manejo con dextrosa. Pero de forma inmediata fue evaluada por medicina interna, quien dio larga a la orden ambulatoria que había definido endocrinología de realizar test de ayuno y se complementaron los estudios dado el hallazgo de la masa de origen pleural con un TAC de tórax y un TAC de abdomen. Estos fueron los resultados del test de ayuno, eh, donde resaltaba básicamente un péptido C que estaba bajo, una glucemia baja, pero no tuvimos reporte de los valores de insulina de este paciente. Adicional a este estudio de test de ayuno, pues se ordenó el TAC. En el TAC lo que se observa, aquí le voy a dar, se le hizo un TAC de tórax y abdomen a esta paciente. Entonces, esta es la masa que inicialmente se vio en la radiografía. En la lectura dicen que es una masa posterobasal izquierda con un fenómeno atelectásico que está bien definida y separada del parénquima pulmonar y que sugiere un origen extrapulmonar. Adicionalmente, identifican la presencia de adenomegalias, la mayor de 1.3 centímetros en los cilios, en el mediastino como tal. Y en la porción abdominal no había ninguna lesión que llamara la atención en este caso. Esta es la imagen abdominal. Donde no había, pues no resaltaba nada y la masa pues que ya habíamos descrito. Entonces, habíamos documentado pues que la paciente al ingreso estaba con un episodio de hipoglucemia. Estas fueron las glucometrías durante el seguimiento. Esta paciente permaneció en la clínica del Sagrado Corazón durante 3 días. Y como vemos aquí, en blanco, leyendo de derecha, aquí en este caso de izquierda a derecha en su evolución, vemos las glucometrías en blanco eran glucometrías consideradas normales, los valores por debajo de 80 estaban en azul y los valores por debajo de 70 estaban en amarillo. Vemos aquí que durante el seguimiento pues tuvo varios episodios de hipoglucemia. En el examen físico de la paciente pues no resaltaba hallazgos clínicos que fueran significativos más allá que los relacionados con la presencia de la masa en la región posterobasal izquierda. Entonces el murmullo vesicular de ese lado está disminuido, había matidez a la percusión y no habían ruidos agregados. La parte neurológica estaba conservada y la paciente durante toda la observación estuvo estable hemodinámicamente sin cambios en estos hallazgos inicialmente descritos al ingreso. Entonces, finalmente, la paciente luego de 3 días de estar hospitalizada, consulta, es remitida de la Clínica del Sagrado Corazón al Hospital Universitario San Vicente Fundación para que sea valorada por cirugía de tórax y el servicio de endocrinología. Acá estuvo hospitalizada durante 14 días. Y esta es la evolución clínica de la paciente. Entonces, inicialmente, esta paciente fue evaluada por medicina interna, se le solicitaron unos estudios generales y se le solicitó concepto de endocrinología y de inmediato se le pidió una biopsia pulmonar. Esta paciente rápidamente fue llevada a biopsia pulmonar por radiología, se tomó la muestra de la lesión, esto antes de que fuera evaluada por el servicio de cirugía de tórax. El tercer día fue valorada por el servicio de cirugía de tórax, donde luego de evaluar la tomografía, se define que esta paciente era candidata a manejo quirúrgico de la lesión y hacia el cuarto día es valorada por endocrinología
con el diagnóstico de hipoglucemia en el contexto de neoplasia, y en una paciente que ya se había descartado otras etiologías como hipopituitarismo, insuficiencia adrenal. Para ese momento, aunque yo les reporté inicialmente el test de ayuno, todavía estaba pendiente el test de ayuno. Y en el día 6 de la evolución, entonces es evaluada nuevamente por medicina interna. Este día es llevada al procedimiento quirúrgico por cirugía de tórax, que describen una masa más o menos de unos 25 centímetros de origen pleural. En el posoperatorio inmediato de esta paciente, la paciente tiene inestabilidad hemodinámica, se choca, requiere intubación y traslado a UCI. Y se documenta finalmente, la paciente tenía un hemotórax más o menos 2.000 mililitros, se le deja una sonda tórax, requirió toracotomía a esta paciente y finalmente la paciente evoluciona de forma satisfactoria, se logra extubar al día 7. En el día 11 se retira la toracostomía y para ese día tenemos reporte de esa biopsia que se había tomado en el día 2. Esa biopsia reporta una neoplasia fusocelular y está pendiente la inmunohistoquímica para ese momento. Finalmente, en el seguimiento, es evaluada nuevamente por endocrinología. La paciente tiene mejoría de los episodios de hipoglucemia después de la resección de la masa y se define seguimiento ambulatorio. Entonces, el plan era reclamar la inmunohistoquímica y el seguimiento por las especialidades. Acá les voy a comentar un poquito de las evoluciones. Desde el punto de vista clínico, la paciente pues no tuvo nuevo deterioro clínico durante la observación y aparecieron hallazgos clínicos adicionales que sugirieran o que obligaran a estudios adicionales. La paciente, esta fue la evolución de las glucometrías de derecha a izquierda, donde vemos que previo a la cirugía de la masa de origen pleural, pues no se había documentado, se había documentado varios episodios de hipoglucemia, em, pero la paciente posterior a la cirugía de la masa, pues tiene mejoría significativa de los episodios de hipoglucemia, que fue pues un hallazgo bastante llamativo. Entonces, finalmente, eso fue lo que obtuvimos, el diagnóstico por patología de neoplasia fusocelular y la indicación de endocrinología de seguimiento ambulatorio con el informe final de patología. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda sobre el caso clínico? Ok, entonces continúo. Entonces, los hallazgos clínicos que o que consideré que se deben enfocar en esta paciente, que eran de relevancia, era cómo hacemos el diagnóstico de una paciente con hipoglucemia, una paciente no diabética, y en el contexto de neoplasia, cómo es el enfoque de estos pacientes en el contexto de una neoplasia identificada o sospecha de neoplasia para llegar al diagnóstico de la hipoglucemia. Entonces, el primer paso para hablar de hipoglucemia es hacer su diagnóstico y el diagnóstico requiere que usted disponga o, digamos, objetive la triada de Whipple. Recordemos que esta triada hace referencia a la presencia de hipoglucemia con un valor menor a 55, ojalá de una glucemia central. El valor por glucometría solo se acepta en pacientes, en pacientes diabéticos. Deben haber síntomas compatibles con el valor de glucemia encontrado. Entonces, los síntomas pueden ser neuroglucopénicos. Como vemos ahí, los pacientes pueden tener confusión, amnesia, visión borrosa o síntomas autonómicos que tendrán un origen colinérgico o adrenérgico. Y la paciente o el paciente debe tener mejoría con la administración de glucosa. Debe cumplir todos estos preceptos para hablar de hipoglucemia. Las causas de hipoglucemia son variadas. Aquí vemos algunas de las más importantes en el ámbito ambulatorio, en el ámbito hospitalario. Muchas, en términos generales, son infrecuentes, pero cuando ocurre hipoglucemia en el paciente no diabético, pues siempre debemos pensar en estas etiologías. Entonces, ¿cuáles son las perlas clínicas que debemos tener en cuenta para hacer el enfoque de estos pacientes? Entonces, es importante evaluar cuál es el grupo etario al cual pertenece el paciente, si existen antecedentes quirúrgicos, cuál es el tiempo de evolución de los síntomas, cuál es la relación con la alimentación, qué hallazgos al examen físico nos pueden orientar. Este es un enfoque empírico de la experiencia clínica y hace referencia al luce bien o no luce bien, que ya lo voy a explicar,
y si pertenece o no al área de la salud, porque en este escenario es más frecuente que se presente un tipo de hipoglucemia que llamamos facticia. Entonces, en cuanto al grupo etario, estas son algunas de las etiologías más relacionadas de acuerdo a la edad. Las neoplasias usualmente ocurren de forma tardía, el insulinoma puede ocurrir entre la tercera y la séptima década de la vida, la necidioblastosis es un trastorno más común en la infancia, y los medicamentos, que siempre los debemos tener pendientes, pueden ocurrir a cualquier edad, unos más frecuentes en algunos grupos etarios, como vemos en la diapositiva, pero los medicamentos dentro de las causas de hipoglucemia son la principal causa que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentar estos pacientes. Entonces, en cuanto a los medicamentos, esta es una revisión sistemática donde se identificaron alrededor de 164 medicamentos no utilizados en el tratamiento de la diabetes que pueden causar hipoglucemia. En esta revisión sistemática, los que más se asociaron fue las quinolonas y los antimaláricos, arteméter, artesunato y artemisina, y otros como cloroquina y litio, como pueden ver en la diapositiva. Entonces, la otra perla clínica que es importante a la hora del enfoque es los antecedentes quirúrgicos, especialmente la gastrectomía. Esta es una revisión de casos publicada en el New England. Los casos recolectados entre el 2000 y 2004, 6 pacientes, una edad promedio de 47 años, de pacientes sometidos a bypass gástrico en Y de Rux. Y de forma característica, estos pacientes se presentaron en un promedio más o menos de 6 meses a 2 años con episodios de hipoglucemia. La hipoglucemia de forma característica ocurría en el periodo postprandial, usualmente entre la primera y la tercera hora después de comer. Y de forma característica también, los pacientes no tenían eh, sulfonilurias u otro medicamento que explicara la hipoglucemia. En este escenario, pues algunas de las explicaciones que se han dado es que puede ocurrir un fenómeno de hiperplasia e hipertrofia de la célula beta en el contexto de la gastrectomía, que puede llevar a un aumento de la secreción de insulina que explicaría los episodios de hipoglucemia en estos pacientes. Otro elemento a tener en cuenta es la evolución. Entonces, definir si es una evolución aguda, subaguda o crónica también nos puede orientar, sobre todo haciendo énfasis en la evolución crónica, que nos orienta más hacia la presencia de neoplasias. Y otro hallazgo que es muy importante es la relación con la ingesta. De acuerdo a esta podemos hablar de un tipo de hipoglucemia que puede ser en ayunas, que ocurre más de 8 horas después de la última ingesta, o reactivo postprandial, que ocurre de forma temprana entre la primera y la quinta hora posterior a la ingesta. Esto es importante porque digamos que este era el enfoque que hacíamos tradicionalmente, pero sabemos al día de hoy que muchas de estas etiologías pueden presentar síntomas relacionados con la ingesta de forma variable, es así como por ejemplo los pacientes con insulinoma. El 73% presentan síntomas en ayunas, pero vemos como el 21% puede presentar síntomas en ayunas y postprandiales y el 6% puede presentar síntomas postprandiales. Finalmente, este que es un enfoque más de la experiencia clínica y es definir si el paciente luce enfermo o no luce enfermo. Luce enfermo hace referencia a si en la evaluación que hacemos de nuestro paciente hay algún hallazgo que nos oriente hacia una etiología primaria de la hipoglucemia. Entonces, los pacientes que lucen bien son pacientes en el cual el examen físico no nos orienta, el examen físico y clínico completo no nos orienta hacia ninguna causa primaria. En esos pacientes siempre debemos considerar la presencia de hiperinsulinemia como la etiología principal, y estas serían algunas de las causas que deberíamos descartar: la presencia de insulinoma, necidioblastosis, evaluar por el antecedente quirúrgico, la administración ya sea accidental o, o intencional de algunos medicamentos o de insulina, y fenómenos autoinmunes. Y los pacientes que lucen enfermos, pues serán pacientes que tengan algún hallazgo al examen físico que nos oriente. Entonces, pacientes con falla renal, cardíaca, sepsis, déficit de alguna hormona, específicamente cortisol, GH, entre otros. Entonces, en el enfoque que hacemos inicialmente desde el punto de vista clínico estricto, en esta paciente, antes de conocer su diagnóstico de la masa, uno debería tener en cuenta lo siguiente. Primero, hacer una confirmación de la etiología, que sería definir si el paciente cumple o no con triada de Whipple. No todo paciente que tiene hipoglucemia cumple con esta triada. Segundo, definir si el paciente luce bien o no, porque eso nos va a orientar hacia las etiologías.
y en el caso de que luzca bien, habría que descartar hiperinsulinemia mediante algunos test. Entonces, hasta aquí, ¿qué podríamos decir del caso clínico de nuestra paciente? Era una paciente que lucía bien, habría que descartar en esa paciente hiperinsulinemia y ya ambulatoriamente habíamos descartado algunas causas como el hipopituitarismo por los estudios que había presentado antes del ingreso a la clínica del Sagrado Corazón. Entonces, en ese contexto clínico había que descartar la presencia de tumores islote, insulinoma y necidioblastosis los principales, fenómenos autoinmunes que pueden estar asociados o no a neoplasias, la administración de medicamentos usados en pacientes diabéticos, aunque en la historia clínica no había ningún dato que lo sugiriera, y la presencia de tumores que no producieran insulina, que producieran otro tipo de péptidos, pero que dieran lugar a hipoglucemia. Entonces, para la segunda parte, eso estamos hablando antes del diagnóstico de la masa, habría que considerar, recordar cómo es la autorregulación de la glucemia en el ser humano. Entonces, primero recordemos la estructura de la insulina, es un polipéptido que tiene dos cadenas, una cadena A de 21 aminoácidos y la otra de 31 aminoácidos, la B, están unidos por un enlace disulfuro, como vemos ahí en la imagen, y tienen un péptido adicional que es el péptido C. Esta estructura, así como la acabo de mencionar, corresponde a la proinsulina que se encuentra en los gránulos dentro de las células beta. Esta es escindida, clivada por unas enzimas que van a dar lugar finalmente a la insulina, que es la que se secreta al torrente sanguíneo. Entonces, la insulina se produce en cantidades equimolares al péptido C y eso nos va a permitir, cuando hacemos algunos test diagnósticos, inferir si el origen de la insulina es endógeno o es exógeno. Y lo otro importante para recordar en la regulación de la glucemia es que es totalmente anormal que cuando tenemos glucemia baja tengamos unos niveles de insulina elevados. Mire cómo la regulación, el primer fenómeno que ocurre cuando cae la glucemia por debajo de 80 es que se suprime la secreción de insulina. Si esto persiste en el tiempo, pues se van a activar algunos mecanismos que van a propender por incentivar la producción de glucosa. Primero vamos a gastarnos los depósitos y esto va a estar estimulado por el sistema autónomo. Y si la hipoglucemia persiste en el tiempo, más de 16 horas, pues van a haber secreción de algunas hormonas, cortisol, glucagón, que van a movilizar algunos sustratos para la gluconeogénesis. Y eso es lo que debe ocurrir. Entonces yo lo que espero es que en el contexto de hipoglucemia tenga una insulina baja y no tenga una insulina alta, que sería totalmente anormal. Estos son algunos de los estudios que pedimos en el contexto de hipoglucemia para poder orientar el diagnóstico, la insulina, el péptido C, que nos van a hablar de ese origen endógeno o exógeno de la hipoglucemia, y hay otros estudios adicionales como la presencia de anticuerpos que no los pedimos de forma rutinaria, sino en un escenario clínico pues, específico de sospecha. Entonces, lo primero que hay que definir en el paciente que luce bien es si tiene hiperinsulinemia. Hacemos estos test, que es el test de ayuno, el test de comida mixta, que lo que tratan es de recrear esas condiciones en las cuales los pacientes presentan los síntomas. Básicamente en el test de ayuno dejamos un paciente de 32 horas sin recibir alimento y hacemos mediciones seriadas de todos estos estudios que les mostré anteriormente. Y en el test de comida mixta se le brinda al paciente un alimento que tiene un componente sólido de forma predominante y se le hace seguimiento también con los test hasta que presente el fenómeno de hipoglucemia. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Entonces, vamos a medir estas, vamos a tomar estos exámenes que nos van a orientar hacia cuál es la etiología, si hay hiperinsulinemia o no hay hiperinsulinemia, y vamos a tener otros exámenes diagnósticos que nos van a orientar hacia la etiología exacta. Entonces, ¿qué podemos decir? Estos que están aquí señalados inicialmente serían causas de hiperinsulinemia en los pacientes, y el paciente que no cursa con hiperinsulinemia debemos pensar que hay otros mecanismos como la producción de otros péptidos como el IGF-2 que podrían mediar la hipoglucemia y de los cuales vamos a hablar más adelante. Finalmente, cuando definimos que el paciente tiene hiperinsulinemia, es muy importante definir si ese tiene un origen endógeno o exógeno, y para eso va a ser útil el péptido C. Entonces, hasta aquí con nuestra paciente, ¿qué podíamos decir? Pues teníamos un estudio de test de ayunos que le mostré que tenía un péptido C bajo, lamentablemente no teníamos los valores de insulina, podríamos orientarnos bajo la premisa de que el péptido C se produce en cantidades equimolares a la insulina, que tenía una insulina baja. En ese contexto, entonces tendríamos que descartar todas las causas que cursan con hiperinsulinemia, como son los fenómenos de autoinmunidad, los tumores islote y la administración exógena de insulina o los secretagogos de insulina como tal, y en ese escenario nuestra paciente serían
muy importante en los tumores no islote, y aquí dejé de todas maneras la opción de insulina exógena porque en algunos laboratorios pues no se mide sino insulina total, y en este caso pues que no tuvimos el reporte de la insulina, no podíamos descartar del todo que la paciente administrara, aunque repito, no habían datos en la historia clínica que sugirieran esto. Entonces, el segundo enfoque que quería presentarles es el de hipoglucemia en el contexto de sospecha de neoplasia o una masa evidente. Acá, al igual que mencionamos anteriormente, es muy importante definir si hay hiperinsulinemia o no, porque el principal tumor asociado a la hipoglucemia va a ser el insulinoma, pero no todos los tumores van a producir insulina, como vemos acá. Hay otros tumores que van a producir otro tipo de péptidos y que van a dar lugar también al fenómeno de hipoglucemia. Y hay otros tumores que no producen péptidos, pero que pueden infiltrar el hígado alterando la síntesis hepática de glucosa, o pueden consumirse la glucosa, o pueden infiltrar las glándulas, la pituitaria, y generar un fenómeno de hipopituitarismo. Entonces, en términos generales, las causas las podemos dividir en islote o no islote, pueden tener un origen mesenquimal o epitelial, y la gran mayoría de estos pacientes presentan síntomas en ayunas, recordando que la principal causa es la insulina. Entonces, como les dije, los mecanismos son variados. Lo primero que vamos a tratar de identificar en estos pacientes es si hay hiperinsulinemia o no, porque como les dije, la principal causa es el insulinoma. Otra causa a considerar son los fenómenos autoinmunes asociados a neoplasias, con producción de anticuerpos contra insulina o contra el receptor de insulina. En las etiologías de origen, las malignidades de origen hematológicas son las primeras a considerar. Y en el caso de que se descarte la presencia de insulinemia, pues habría que considerar las otras causas de tumores que usualmente no están dentro del islote pancreático, entre esas los productores de IGF, los productores de somatostatina o de GLP-1. Entonces, en cuanto al insulinoma, que es el tumor más frecuente asociado a hipoglucemia, tiene como varias características. Esta es una descripción retrospectiva de varios casos en la ciudad de Medellín entre 2002 y 2017. Aquí lo que observamos son 19 casos, 10 eran mujeres, y dos cosas bien importantes de la hipoglucemia. Uno, lo que le había dicho anteriormente, no todos los pacientes presentan síntomas en ayunas, pueden presentar síntomas en diferentes, digamos, relacionados con la ingesta en diferentes momentos. Y la localización de estos tumores, dado el tamaño, el 90% son menos de 2 centímetros, es muy difícil. Solamente en este estudio, el 68% se lograron documentar previo a estudios invasivos, por lo que el diagnóstico debe ser difícil, pero es lo primero a descartar en el contexto de hiperinsulinemia. Y otras dos características bastante importantes, este seguimiento en la clínica Mayo nos muestra 224 pacientes, en promedio 47 años, y vemos que el 10% de estas neoplasias son malignas y el 10% van a estar asociadas a neoplasia endocrina múltiple. Esto es importante porque el pronóstico, como pueden ver ahí, cambia de forma significativa, y los pacientes que tienen insulinomas malignos pues tienen una menor supervivencia, y cuando se asocia a neoplasia endocrina múltiple, pues la tasa de recurrencia es mayor. Los otros tumores que hemos considerado en el contexto de hipoglucemia no hiperinsulinémica, entonces en este escenario serían los tumores de origen no islote. Esos tumores tienen, pues, son múltiples las etiologías aquí, y pues la clínica va a depender pues del tumor en sí, pero hay unas características que comparten que son importantes tenerlas en cuenta. Lo primero es que tiene una evolución larga. Los síntomas de hipoglucemia, como pueden ver, los pacientes llevan semanas teniendo las manifestaciones clínicas, no es una hipoglucemia aguda ni es un solo episodio. Y lo otro es que al momento del diagnóstico de estos tumores usualmente los podemos ver. Son tumores que miden más de 10 centímetros, 15 centímetros cuando producen hipoglucemia. Y en muchos de estos escenarios, el 50% de los pacientes va a ser la primera manifestación de la presencia del tumor. Entonces aquí, aunque digamos que a nivel mundial el diagnóstico se hace buscando la enzima que produce el tumor, pues nosotros en nuestro medio, como no tenemos disponibilidad de esto, lo que utilizamos son imágenes para tratar de localizar estos tumores en ese contexto de no hiperinsulinemia. Entonces, en nuestra paciente que hemos considerado básicamente que no tenía hiperinsulinemia, entonces consideramos que era un tumor islote en ese escenario clínico, y dado que tenía un tumor de origen, digamos, pulmonar exactamente en la pleura, pues estas serían las consideraciones a tener en cuenta. Entonces, mesotelioma, digamos que son tumores de presentación de un curso lento,
pero la paciente no tenía la exposición a asbesto, que es una de las principales, digamos, factores de riesgo para la producción de este tumor. Lo otro es que tenía un compromiso más localizado y no tan difuso en la pleura, por lo tanto, digamos que esto no está a favor. Y adicionalmente, la presencia de neoplasia fusocelular en la patología, pues no está a favor. Lo que sí estaría, las otras etiologías a considerar sería leiomiosarcoma, mangioperisitoma y el tumor fibroso solitario. A todos estos cursan con presencia de células de aspecto fusiforme en la patología. Sin embargo, cuando hablamos de leiomiosarcoma, específicamente de mangioperisitoma, usualmente son lesiones cuando comprometen el pulmón, comprometen el parénquima y usualmente son lesiones secundarias. El hemangioperisitoma y el tumor fibroso comparten características desde el punto de vista clínico y histológico muy similares y algunos los han considerado como espectro de una misma enfermedad, por lo que yo en esta paciente me quedaría con la posibilidad de que fuera un tumor fibroso solitario como primera opción, el hemangioperisitoma pues no lo descartaría porque digamos desde el punto de vista histológico a veces es difícil diferenciarlo. Aunque, como les digo, usualmente son lesiones secundarias pulmonares y comprometen más el parénquima pulmonar como tal. Entonces, en el contexto de una masa pleural y episodios de hipoglucemia, pues este síndrome se ha catalogado como el síndrome de Deutsch-Potter. Aquí les traje como dos reportes de caso en Acta Médica Colombiana y lo que vemos aquí básicamente es una masa pleural bastante grande en un paciente que tenía unos episodios de hipoglucemia documentados por triada de Whipple y no tenían hiperinsulinemia. ¿Qué características clínicas tienen estos pacientes que son importantes tener en cuenta? Entonces, es un seguimiento, 76 casos de tumores no-islote, específicamente en el caso de Deutsch-Potter, y vemos que no solamente este tumor fibroso se va a encontrar en la cavidad pleural, aunque es el sitio más frecuente, usted lo puede encontrar en pelvis, hígado, retroperitoneo, riñón, mediastino, mandíbula, vejiga, muslos, entre otros. Y las características clínicas más llamativas es que tiene una edad tardía de presentación, como vemos en la imagen. La gran mayoría son torácicos, aunque hay un porcentaje bastante importante que son extratorácicos. Y como les dije anteriormente, estos tumores no islote, cuando causan hipoglucemia, usualmente los podemos ver, tienen un tamaño significativo, por lo tanto, el enfoque con imágenes sería válido para detectar, digamos, la presencia de estas imágenes. Y otras características que son bien importantes es la presencia de fenómenos paraneoplásicos asociados, como la presencia de osteopatía o osteoartropatía o clubing en esos pacientes. Entonces debemos estar bien pendientes en la clínica, en el examen físico de los pacientes, que otros hallazgos puedan tener adicionales. En cuanto al caso clínico de nuestra paciente, algo muy llamativo fue que después de la cirugía, de la resección de la masa, tuvo mejoría de los parámetros de laboratorio. Aquí, en este caso, en este reporte de casos de 76 pacientes, vemos que ocurrió lo mismo. Esos pacientes tenían unos niveles de insulina bastante bajos y de glucosa y de péptido IGF-1 y IgH, y una vez se le hace la cirugía al paciente se reseca la masa. Eso fue el tratamiento curativo para esta paciente con mejoría de los episodios de hipoglucemia, y lo mismo ocurrió acá en este reporte de caso. Tiene mejoría de las cifras de insulina y de los episodios de hipoglucemia. En cuanto a la histología, estos tumores hacen parte de los tumores que tienen una expresión de células fusiformes y que tienen un origen mesenquimal. Adicional, en ese contexto, digamos que esto no es exclusivo de los tumores fibrosos solitarios, sino que hay muchos otros tumores que cursan con este tipo de histología, y aquí sería fundamental la inmunohistoquímica para uno llegar al diagnóstico clínico específico, que es lo que nos van a expresar más adelante. Estos tumores de forma característica expresan el tejido CD34 positivo, que sugiere un origen mesenquimal y tiene expresión amplia de IGF-2, que nos orienta hacia este diagnóstico sin descartar otras etiologías. Entonces, cuando tenemos la sospecha de hipoglucemia inducida por cáncer, siempre debemos orientar hacia la etiología principal, que es el insulinoma. Entonces, detectar si hay insulinemia o no hay insulinemia. Si hay insulinemia, debemos hacer test de localización, como les mostré.
solamente el 65% de esos pacientes logran tener estudios no invasivos y el restante requerirán estudios invasivos para documentar las lesiones de insulinoma porque son bastante pequeñas. Recordemos que estos tumores de insulinoma pueden estar en el islote pancreático, pero hasta el 10% puede estar por fuera y en ese escenario pues será necesario hacer estudios invasivos. Y en el caso de no haber hiperinsulinemia, pues lo que hacemos o lo que se hace a nivel mundial es buscar cuál es la enzima que puede estar secretando el tumor y que puede dar lugar a la hipoglucemia. En nuestro medio, pues digamos, no tenemos disponibilidad de muchos de estos productos, entonces lo que hacemos es hacer imágenes valiéndonos digamos, la característica clínica de que la gran mayoría de estos tumores tienen un tamaño significativo cuando producen estos síntomas. Entonces, de los mensajes para llevar a casa, en este caso de esta paciente, primero, considerar que no toda glucometría baja es hipoglucemia, debe siempre cumplir la triada de Whipple. En el caso, podemos tener pacientes asintomáticos y con 40 en una glucometría, en el que en ese caso deberíamos sospechar que tengamos un falso positivo. La clínica siempre va a orientar hacia el diagnóstico. Es muy importante definir si nuestro paciente luce bien o no luce bien, es decir, si hay algún hallazgo clínico que nos oriente hacia la etiología de la hipoglucemia. Las imágenes son fundamentales para localizar los tumores, valiéndonos de la premisa en el tumor no islote de que la gran mayoría son visibles a la hora del diagnóstico, y en el insulinoma, que es la causa más frecuente, entonces requeriremos imágenes para su localización. Y ser sistemático en el abordaje, pues nos permite a nosotros descartar de forma concienzuda pues, las alternativas diagnósticas y dar con un diagnóstico definitivo y, digamos, no gastar recursos de forma innecesaria. Mil gracias y doy paso pues al compañero de patología. Bueno, entonces vamos a continuar con la discusión del caso. Mi nombre es Santiago García, soy residente de patología del segundo año. Bueno, inicialmente la paciente fue llevada a biopsia percutánea, que recibimos 2 fragmentos cilíndricos que en la imagen podemos ver que están ampliamente pues, comprometidos por una neoplasia hipercelular que le da el tono basófilo a la imagen, que a mayor aumento vemos que se tratan de células con núcleos fusiformes, con una cromatina homogénea y un citoplasma mal definido eosinofílico. También vemos algunos vasos de paredes delgadas en esta imagen. Acá con mayor aumento para resaltar la morfología de los núcleos, que tienen un pleomorfismo moderado, con una cromatina homogénea que tiene también pues hipercromasia, y aquí en el centro también se resalta un vaso de paredes delgadas que en este caso tiene un endotelio reactivo. Posteriormente fue llevada entonces a la resección de la masa en pleura con el diagnóstico pues, de una neoplasia fusocelular. Recibimos el espécimen rotulado como masa en pleura y se trataba de una masa oval que midió 29 por 17 por 9 centímetros y pesó 1.200 gramos, con una superficie que era lisa, brillante, con áreas hemorrágicas y una consistencia cauchosa. Al corte era sólida, de color crema y café, y no se identificaron áreas de necrosis ni de generación quística o calcificaciones. En el mismo recipiente enviaron una cuña pulmonar que medía 6 por 3 por 2 centímetros con una pleura visceral violácea congestiva, y al corte el parénquima era esponjoso sin lesiones evidentes. Esta es una microfotografía de la resección de la masa en pleura en esta imagen, para resaltar pues que es una neoplasia pues que es hipercelular, resaltar los vasos que son grandes, de paredes delgadas, que tienen algo de hialinización alrededor y son ramificados, y vemos pues que es ricamente vascularizado y se trata de una proliferación neoplásica de células fusiformes con un citoplasma mal definido. Aquí nuevamente para resaltar la morfología de esos vasos que son ramificados, que en la literatura se describen como astas de ciervo,
y la característica es pues esa luz irregular ramificada, las paredes que tienen un endotelio pues que es plano normal y que puede tener hialinización alrededor de los vasos. También pues resaltar la hipercelularidad en estas zonas que es acá con mayor aumento vemos un poquito mejor la pared de los vasos y las células que constituyen la proliferación neoplásica, que tienen esos núcleos más bien homogéneos en su forma, que es fusiforme. No veíamos áreas de necrosis ni hemorragia. El conteo mitótico fue en realidad bajo, menos de 4 mitosis en 10 campos, y de notar que no se reconoce un infiltrado inflamatorio pues como llamativo o abundante, no es la característica principal en este tipo de lesiones. En otras áreas había más colágeno interpuesto entre las células que le daba una apariencia más hipocelular a la lesión. En la cuña pulmonar encontramos otra lesión que es esta. Aquí vemos el parénquima pulmonar alrededor con los alvéolos, con sus septos delgados, algunos vasos sanguíneos y un nódulo que es bien delimitado, pero no encapsulado. Los bordes son festoneados. A mayor aumento vemos que está constituido por células que también son de núcleo, en este caso más redondo a oval, que algunas de estas células tienen inclusiones intranucleares, como las que se ven en estas dos, y el citoplasma también es moderado, mal definido, y se disponen tratando de formar como unas estructuras espiraladas, que en esta imagen también es para resaltar esa formación como de esas borlas o estructuras espiraladas, resaltar que hay también algo de apiñamiento nuclear, pero no se ven tampoco mitosis abundantes, hay algo de apiñamiento nuclear y el premorfismo es bajo en este caso. Había una tercera lesión que se identificó en la cuña pulmonar. Aquí hay artefacto pues de aplastamiento y hay una lesión mal definida en el centro de la imagen, que con mayor aumento vemos que se tratan de unos septos alveolares que están engrosados y están tapizados por unas células que son cúbicas o cilíndricas bajas, con núcleos de disposición basal, que también es redondo oval, hipercromáticos. Entonces, con estos hallazgos, se trata de una neoplasia pleural fusocelular. Dentro de las neoplasias pleurales fusocelulares, las más frecuentes tenemos el mesotelioma maligno. Aplica en su variante sarcomatoide, como vamos a ver más adelante. Hay varias variantes, la que se podría manifestar morfológicamente con proliferación de células fusocelulares es el sarcomatoide, el tumor miofibroblástico inflamatorio, el sarcoma sinovial monofásico, el tumor fibroso solitario y un carcinoma sarcomatoide, dentro de los más frecuentes. Hay otras neoplasias que también tienen morfología fusocelular, pero son menos frecuentes, como el sarcoma fibromixoide de bajo grado, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, el leiomiosarcoma y el angiosarcoma. En cuanto al mesotelioma maligno, pues es un diagnóstico importante para tener en cuenta, ya que los mesoteliomas son la neoplasia primaria más común de la pleura. La edad de promedio del diagnóstico del mesotelioma maligno es alrededor de los 70 años, pues que es como la edad de la paciente, y la incidencia en los hombres es mayor a la de las mujeres. Las tasas pues de la enfermedad son significativamente más altas en los países industrializados, que eso está en relación pues al uso histórico del asbesto. La radiografía de tórax muestra generalmente un derrame pleural unilateral y el TAC pleural, que puede entonces el mesotelioma maligno pleural, cuando se manifiesta con nódulos, generalmente son nódulos firmes de color blanco a amarillo que fusionan la pleura visceral y la parietal, y patológicamente se divide en tres subtipos, que son el epitelioide, el sarcomatoide y el bifásico, que es una combinación de los dos anteriores, y este subtipo tiene importancia en cuanto al pronóstico, que vamos a ver más adelante. Y en esta imagen pues extraída de la literatura, vemos un mesotelioma maligno que en este caso tiene un compromiso pues concéntrico que
compromete toda la pleura. Histológicamente, entonces, la variante sarcomatoide es la que se manifiesta con la morfología de las células fusiformes que se disponen en fascículos. Las células pueden ser o más bien blandas, con un núcleo que no tiene mucha irregularidad, los núcleos son pequeños o inconspicuos y las figuras mitóticas son raras, o ya núcleos que tienen una membrana muy irregular, son muy hipercromáticos o plegados, y los nucleolos se hacen más prominentes y las mitosis mucho más frecuentes. Hay otra variante del mesotelioma maligno, que es el desmoplásico, que en este caso hay mucha hialinización densa entre esas células y que le puede dar una apariencia más hipocelular a la lesión. La diferenciación en cuanto a la inmunohistoquímica en el mesotelioma maligno, su variante sarcomatoide, se pierde la diferenciación, digamos, típica. La expresión de la citoqueratina puede estar, pero no en todos los casos, y la calretinina y el WT1, que generalmente se expresan en los mesoteliomas, en esta variante sarcomatoide solo está expresada en 1/3 de los casos. Entonces el que más nos ayudaría en este contexto es la expresión del D240, que se conserva típicamente. Como decía, estas variantes histológicas tienen una importancia pronóstica. Los pacientes con el subtipo epitelioide tienen una mediana de supervivencia significativamente mucho más larga en comparación con aquellos que tienen la variante sarcomatoide, que puede ser solo de 4 meses. Esta es una imagen extraída también de la literatura de un mesotelioma maligno sarcomatoide, donde vemos que está constituido por esas células fusiformes, con el núcleo pues, fusiforme, la cromatina es homogénea, el citoplasma es moderado, mal definido. En cuanto al diagnóstico diferencial de este mesotelioma maligno, la variante sarcomatoide, están las proliferaciones mesoteliales reactivas, que en muchos casos pues, puede ser difícil diferenciar una proliferación reactiva de una malignidad, pero los hallazgos que apoyan la malignidad sobre todo es el patrón infiltrativo, que haya penetración de las células mesoteliales a través del tejido conectivo pleural y del tejido adiposo en la pared torácica, y otras pruebas moleculares y de inmunohistoquímica. Por ejemplo, en la inmunohistoquímica para la proteína BAP1 se podría aplicar en la práctica clínica para diferenciar estas proliferaciones reactivas de las malignas, pero pues es una inmunohistoquímica que no está ampliamente disponible en los laboratorios. El tumor miofibroblástico inflamatorio es otra neoplasia que puede tener esa morfología fusocelular. La edad media del diagnóstico se sitúa alrededor de la 6ª década de la vida. Aproximadamente la mitad de los pacientes son asintomáticos al momento pues, del diagnóstico, pero algunos pueden presentarse con tos, dolor torácico, pérdida de peso y fiebre. Radiográficamente también aparecen como nódulos solitarios. Estos son más del parénquima pulmonar, que se pueden extender hacia la pleura y también a la pared torácica o el mediastino. Macroscópicamente aparece como una masa nodular o multinodular que es bien circunscrita, pero no encapsulada, y mide 3 a 4 centímetros en promedio. En general, pues no alcanza los tamaños tan grandes como los que se reportaron en el espécimen de la paciente. Los ejemplos típicos muestran proliferaciones también fusocelulares, que en este caso estas células fusiformes son los miofibroblastos, que tienen también bordes citoplasmáticos indistintos y núcleos vesiculares ovoides abusados, y como su nombre lo indica, tiene un componente inflamatorio que es llamativo. Generalmente está compuesto sobre todo por células mononucleadas como las células plasmáticas, pero también se pueden ver eosinófilos de predominio, y en algunos casos también los polimorfonucleares neutrófilos pueden ser muy abundantes. En la imagen lo que se ve también es el infiltrado inflamatorio pues, crónico mononuclear, que se entremezcla con las células fusiformes, pero pues es llamativo el infiltrado inflamatorio en este caso, que a mayor aumento se reconocen pues algunos eosinófilos y algunas otras células mononucleadas que están entremezcladas con las células fusiformes de la proliferación neoplásica.
Por inmunohistoquímica, estos tumores son positivos en una manera variable para la actina y la desmina del músculo liso, y hasta un tercio son positivos para la citoqueratina. Aproximadamente la mitad de los casos son positivos para la proteína LK, y el diagnóstico diferencial incluye procesos reactivos como neumonía organizada, el pseudotumor inflamatorio relacionado con el IgG4 y otras neoplasias que incluyen el carcinoma sarcomatoide y el sarcoma de células fusiformes de bajo grado. El sarcoma sinovial monofásico es otra proliferación pues, neoplásica que tiene esta morfología fusocelular, la variante monofásica, porque la variante bifásica tiene un componente epitelial pues, que no se vio en el espécimen de la paciente, entonces aplicaría para el sarcoma sinovial monofásico. Estos pacientes se presentan en promedio en la cuarta, sexta década de la vida con un predominio masculino. Se aquejan sobre todo de tos y hemoptisis, dolor torácico también pueden presentar, pero muchos de ellos también son asintomáticos en el momento del diagnóstico, y radiográficamente el sarcoma sinovial pulmonar aparece también como una masa periférica que es bien delimitada, son típicamente de base pleural, con derrame pleural ipsilateral, que es frecuente. Estos tumores varían mucho en su tamaño, se pueden encontrar pequeños, menores de 1 centímetro, hasta muy grandes, mayores de 20 centímetros. Macroscópicamente estos tumores parecen estar bien circunscritos, pero no tienen una cápsula, y la superficie del corte es de aspecto carnoso, como un color blanco, bronceado, con necrosis ocasional que puede tener degeneración quística y hemorragia. Y microscópicamente la mayoría de los sarcomas sinoviales son de tipo monofásico, que es el que se caracteriza por la proliferación en sábanas de estas células fusiformes. Las células muestran cantidades moderadas de citoplasma, que es eosinofílico pálido, núcleos redondos a alargados, y la cromatina es vesicular con nucleolos pequeños, y las tasas mitóticas pueden ser escasas o muy prominentes. Este subtipo bifásico que mencionaba es menos común en el pulmón, y tiene el componente epitelioide que se dispone formando nidos, cordones o glándulas dentro, que se entremezclan pues con las células fusiformes, pero es mucho menos frecuente en el pulmón. Pero hay que tenerlo en cuenta porque el epitelio pulmonar puede confundir, y el epitelio pulmonar puede hacer pensar que sea el componente epitelioide del sarcoma sinovial bifásico. Los vasos son similares a hemangiopericitomas, es decir, que son ramificados en astas de ciervo con hialinización perivascular, y pueden ser prominentes este tipo de vasos. En el sarcoma sinovial, en cuanto a la inmunohistoquímica, pues es poco específica, y el marcador que más nos ayudaría a diferenciar el sarcoma sinovial monofásico es el TL1, que es muy específica para este tipo de sarcoma. Y hay otros marcadores inmunohistoquímicos pues, que no son tan específicos. El diagnóstico diferencial de este sarcoma sinovial monofásico incluye el tumor maligno de la vaina del nervio periférico y el sarcoma de Ewing, y el uso de este TL1 es el que nos ayudaría a confirmar el diagnóstico. En la imagen, esas son imágenes del sarcoma sinovial monofásico, donde vemos también que está constituido por esas células fusiformes. Vemos que es pues una proliferación también que es hipercelular, y están dispuestas estas células en un patrón estoriforme, pues como desordenado, y también pueden tener un patrón en espiga o en espina de pescado, que es estas células fusiformes que tratan de formar como una V en algunos áreas de la proliferación neoplásica. Y aquí para resaltar que también puede tener calcificaciones pues dismórficas. Y el tumor fibroso solitario también es frecuente en la pleura, pues puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero la pleura es como el sitio probablemente el más común. Representa menos del 5% de las neoplasias pleurales primarias, se presenta en promedio entre la sexta y séptima décadas sin predilección del género. Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar también dolor torácico, tos y disnea. En promedio miden 7 centímetros, pero pueden alcanzar también tamaños muy grandes y superar los 20 centímetros. Macroscópicamente
El tumor fibroso solitario puede surgir en la pleura visceral o también puede surgir en la pleura parietal y puede tener también apariencia pediculada. Esta es una imagen pues también extraída de la literatura donde se ve un corte transversal de un pulmón. En su cara posterior se ve una masa ovoide que es bien delimitada pero no encapsulada, de una superficie pues brillante, una apariencia carnosa color crema, que es como la apariencia típica del tumor fibroso solitario. En la microscopía se componen de una población que es uniforme, pues son sábanas de células fusiformes que se disponen en un patrón variable con áreas ocasionales, con áreas ocasionales de un crecimiento fascicular o estoriforme. Hay marcada variación en la celularidad, la hialinización en el estroma puede ser muy prominente, los vasos sanguíneos son muy característicos en el tumor fibroso solitario, que tienen esa morfología que se ha descrito como hemangioperisitoma-like, que se describe pues como vasos en astas de ciervo con hialinización perivascular, y los tumores fibrosos solitarios pleurales malignos representan el 20 al 40% de los casos. Su variante maligna tiende a ser mucho más grande de los tumores que tienen un comportamiento benigno y tener un conteo mitótico también elevado, por encima de 4 mitosis en 10 campos, también favorece su malignidad. En la imagen pues de la izquierda vemos que ese colágeno o hialinización se puede entremezclar con estas células fusiformes y darle una apariencia más hipocelular a la lesión, que puede también tener cambios mixoides que pueden ser focales o muy abundantes, y también puede tener células gigantes multinucleadas. En cuanto a la inmunohistoquímica, una inmunohistoquímica que es de valor para el diagnóstico del tumor fibroso solitario es el STAT6, que debe ser nuclear, fuerte, difuso, para que apoye el diagnóstico del tumor fibroso solitario, porque otros tumores como el liposarcoma desdiferenciado podrían marcar el STAT6, pero de una manera más focal y más débil. Este es el resultado de una gen de función recurrente, que es el NAB2, y el STAT6, que es una inversión paracéntrica intracromosómica que involucra el brazo largo del cromosoma 12, produce este gen de función que actúa como un promotor de la transcripción y favorece pues la proliferación celular, y está descrito en casi el 100% de los tumores fibrosos solitarios. Otros marcadores inmunohistoquímicos que son menos sensibles y específicos incluyen el CD34, que antes del descubrimiento del STAT6, el CD34 era como el que tenía mejor sensibilidad para el diagnóstico. Generalmente son negativos para el S100, la actina y la desmina y las citoqueratinas. Y también hay una proporción pequeña de tumores fibrosos solitarios que pueden ser negativos para el CD34, y otros tumores en casos pues más raros pueden ser positivos para el antígeno de membrana epitelial, y también podrían marcar la desmina y la proteína S100. Y el carcinoma sarcomatoide, los que hemos venido mencionando son pues de tipo mesenquimal. Este carcinoma sarcomatoide ya es un tumor epitelial, pero tiene un gran componente sarcomatoide. Tiene también variantes histológicas que incluyen el carcinoma sarcomatoide pleomórfico, el de células fusiformes, el de células gigantes, el carcinosarcoma y el blastoma pulmonar, que en este contexto aplicaría el diagnóstico diferencial de un carcinoma sarcomatoide de células fusiformes. Estos carcinomas sarcomatoides también son poco frecuentes, son menos del 0.4% de todas las neoplasias malignas del pulmón. También se presentan pues de una manera similar clínica radiográficamente a los carcinomas de células no pequeñas, pero estos tienen un curso clínico agresivo y de peor pronóstico. Se presentan también en adultos mayores. Macroscópicamente los carcinomas sarcomatoides son también de tendencia a adquirir un gran tamaño. Consisten casi en su totalidad de esa célula fusiforme maligna
que típicamente pues forma fascículos o tiene una disposición estoriforme y puede tener un componente inflamatorio que es abundante. Los componentes pleomórficos, fusiformes o de células gigantes van a marcar inmunistoquímicamente para la imentina y la fascina y expresan de forma variable las citocreatinas y marcadores asociados a diferenciación como el TTF1, la napsin A y el P40. Entonces, con estas impresiones o diagnósticas de trabajo se solicitó la inmunistoquímica de la masa pleural. Este es el BCL2 que fue positivo difuso en las células neoplásicas. El CD34 también fue positivo, pero de una manera más focal, y las células neoplásicas fueron negativas para el CD99, las citoqueratinas, la esmina y el H-caldesmon, pero tenían adecuados controles internos. El S100 también fue negativo y el índice de proliferación que se mide con el KI67 también fue bajo. Y el STAT6 que mencionaba es fuerte, positivo difuso. En la lesión, en la otra lesión de la cuña pulmonar también se realizó inmunohistoquímica que fue positiva para receptores de progesterona, y el BCL2 más focal fue negativo para el antígeno de membrana epitelial y un CD34 también con positividad focal. Con estas morfología y ayudas de inmunohistoquímica, entonces se hizo el diagnóstico en la masa pleural del tumor fibroso solitario por la positividad fuerte difusa nuclear del STAT6, el nódulo pulmonar fue un nódulo meningotelial, y a la tercera lesión no se le hizo inmunohistoquímica porque era una hiperplasia en hemocitos tipo 2, que estos dos últimos hallazgos pues no tienen una relevancia clínica en este contexto. Entonces el tumor fibroso solitario fue descrito inicialmente en pleura desde 1931. A través de la historia ha tenido pues varios nombres, se ha conocido con mesotelioma benigno, como mesotelioma localizado, mesotelioma fibroso solitario y un tumor fibroso localizado. Dentro de la cavidad pleural, la mayoría son cavidad torácica, la mayoría son de base pleural, pero también se puede ver en el parénquima pulmonar, también en el mediastino y el diafragma, y el sitio extrapleural más común, y tal vez la segunda ubicación más común en general del tumor fibroso solitario, es el abdomen, donde alcanzan también tamaños muy grandes y producen síntomas por compresión generalmente. Entre el 50 y 80% de estos tumores fibrosos solitarios torácicos se presentan como masas que son asintomáticas, que se descubren de manera incidental en las imágenes de tórax, pues que se han hecho por otros sospechas diagnósticas. En raras ocasiones puede presentarse con síndromes paraneoplásicos, siendo el más descrito la hipoglicemia. La presencia de la hipoglicemia, que es denominada hipoglicemia de células no pertenecientes a los islotes, en general es un indicador de mal pronóstico para el tumor fibroso solitario. El tamaño del tumor, que sea mayor de 15 centímetros, la edad de presentación mayor de 55 años, la actividad mitótica mayor de 4 mitosis en 10 campos y la presencia de necrosis son relacionados con un comportamiento pues, más agresivo de la lesión con frecuentes metástasis, pero no la hipercelularidad ni el pleomorfismo como se había sospechado inicialmente. Han tratado de crear algunos modelos de predicción del riesgo para metástasis de estos tumores fibrosos solitarios, y aquí en esta publicación de Modern Pathology del 2017 puntúan a la edad del paciente como 0 si era menor de 55 años y 1 si era mayor de 55 años. La actividad mitótica también en 0 si era menor de una figura mitótica, en 1 si era de 1 a 3 y 2 si es mayor de 4, en 10 campos. El tamaño del tumor también 0 si es pequeño, menor de 5 centímetros, 1 de 5 a 10, 2 de 10 a 14 o 3 si es mayor de 15 centímetros. La presencia de necrosis tumoral también se calificó como 0 si era menor del 10% del tumor o 1 si era mayor del 10%
del tumor y se suman estos puntajes y de 0 a 3 se considera un tumor fibroso solitario de bajo riesgo para metástasis, de 4 a 5 un riesgo intermedio y de 6 a 7 un alto riesgo. En este caso de la paciente que tenía más de 55 años, un conteo mitótico bajo entre 1 y 3 figuras mitóticas y que el tamaño del tumor superó los 15 centímetros, le daba para una sumatoria de 5 puntos con un riesgo intermedio para las metástasis. Y el síndrome de Dutch-Potter, que es pues la hipoglicemia paraneoplásica que está relacionada con el tumor fibroso solitario, pero en general es poco frecuente, menos del 5% de estos tumores fibrosos solitarios la presentan y generalmente se ve en tumores que han adquirido un tamaño superior a los 20 centímetros o que tienen un conteo mitótico muy elevado o que tienen pues una sumatoria del modelo de producción mayor de 5 puntos. Y pues básicamente eso era lo que les traía. Un agradecimiento especial al doctor Miguel Roldán por la asesoría, a mis compañeros residentes de patología y al Departamento de Medicina Interna por la invitación a estos espacios académicos. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda o alguien quiera aportar algo acerca del caso. El doctor Carlos Atencia pregunta que finalmente qué tenía nuestro paciente. Hola, qué pena, pero yo tengo que continuar en actividades académicas. Solo tenía espacio hasta las 8. Muchas gracias. Yo creo que el doctor Jair puede contestar esa pregunta. Es un síndrome de Dutch-Potter. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues esto fue lo que se consideró, pues era, como dijo el doctor, un tumor fibroso solitario y que en el contexto de ese fenómeno paraneoplásico de la hipoglucemia, pues correspondía a un síndrome de Dutch-Potter. Le damos paso al doctor Román. No, como mencioné, tengo que continuar en otras reuniones. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, profe, muchas gracias. Por acá hacen otra pregunta y es que si en pacientes totalmente asintomáticos que consultan con cifras de glicemia en ayunas, en rangos de hipoglucemia, ¿se deben estudiar o qué conducta? Sí, pues deberíamos considerar esos pacientes, pues me imagino que cuando referís a asintomáticos con respecto a la hipoglucemia, se debe usted confirmar que sí sea, que tenga tríada de Whipple inicialmente. Si sí tiene la tríada de Whipple, usted podría decir que el paciente tiene hipoglucemia, o en el caso de que usted tenga una glucemia muy baja. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, pero tiene menos de 40, pues ese paciente, eso es una hipoglucemia. De resto, siempre requerirá una tríada de Whipple y en ese contexto, después de usted confirmar la tríada de Whipple, considerará estudios adicionales. Antes no. Antes usted debe descartar otras causas, sea en el contexto de que el paciente tenga hipoglucemia y no tenga síntomas, considerar que sea un falso positivo, sobre todo en los casos que utilizamos medición con glucómetro. Sabemos que la variación ahí puede ser bastante amplia, incluso hasta el 30% con respecto a los valores centrales. Y en el caso de que el paciente tenga síntomas, pero tenga glucemias que no consideren, digamos, valores menores a 55, pues ese paciente habría que, como se hizo en esta paciente por parte de endocrinología, considerar otras etiologías para los síntomas que presenta el paciente. No todo mareo es hipoglucemia, como dije en las conclusiones, y todo el paciente que tiene hipoglucemia en la glucometría tiene una glucemia central que corrobore o que confirme esa hipoglucemia. Entonces, no sé si alguien va a aportar algo más o damos por terminada la reunión entonces. Yo creo que podemos ir cerrando, Jair. Muchas gracias a todos.